Correspondiente al día de hoy, que se titula Proceso de preselección, perfiles de cargos y requisición de personal. Bueno, esta clase entonces dijimos, ya habíamos dicho que el proceso de preselección pues es un proceso muy largo, ¿sí? Requiere muchos aspectos a tener en cuenta, normas legales, tipos de contrato, los cuales pues ya vimos. Requiere también conocer un análisis de puesto, un reclutamiento interno, externo, cómo se hace eso. Requiere hacer una recepción y un análisis de las hojas de vida, la creación de la base de datos, entrevistas, todo lo que es el proceso de selección. ¿Tu objetivo cuál es? El objetivo del proceso de preselección es incorporar personas de alta competencia. Y las partes de un proceso de preselección es la creación de vacantes, requerimientos del cargo, funciones del cargo, perfiles del cargo. Ya hemos venido trabajando sobre algunos de estos temas. En el día de hoy continuamos con el tema de perfiles de cargos. Luego de la descripción de los perfiles de cargos, el siguiente paso es la elaboración de los perfiles de cargos. Es decir, la descripción del cargo será el instrumento que se utilice luego para hacer un perfil de cargo. O sea, no podemos hacer un perfil de cargo sin antes tener una descripción de cargos. Los perfiles de cargos, entonces, tenemos rasgos y competencias del candidato o del ocupante del cargo. ¿Para qué? Para que haga mejor su trabajo, para que su trabajo sea ejecutado con eficiencia, con eficacia, con seguridad y además haya satisfacción y motivación en el trabajo. Los perfiles de cargos, entonces hablamos de competencias, que son las características adyacentes de una persona que están relacionadas con una actuación en su puesto de trabajo y que pueden basarse en la motivación, en los rasgos de carácter, en el concepto de sí mismo, en las actitudes, en los valores, en una variedad de conocimientos y capacidades cognitivas o de conducta. ¿Cómo se clasifican las competencias? Primero, hay competencias de conocimiento. Entonces son esas competencias, un conjunto de ideas, de conceptos que un individuo adquiere a través de la experiencia profesional o a través de la formación académica y que le permite desempeñar sus funciones. Esas son las competencias de conocimiento. También hay unas competencias de habilidades, que son las capacidades específicas para realizar determinado tipo de actividades físicas o mentales y que garantizan el desempeño del puesto. Hay unas capacidades, hay unas competencias de capacidades que son las cualidades específicas para garantizar el éxito en el proceso, en el puesto relacionadas con los valores, con las actitudes de cada persona. También hay unas competencias organizacionales, que son los comportamientos que deben ser observables en todos los integrantes de la organización, sin importar su nivel y que apuntan al logro de la misión, a la visión, los valores, las políticas de la empresa. O sea, son competencias ya que tienen que ver con el puesto de trabajo al cual nos vamos a desempeñar. Estas competencias organizacionales deben tener un conjunto de indicadores comportamentales que permitan valorarla de manera cualitativa, evaluando las conductas que asume una persona ante determinadas situaciones. Entonces, también, además de ser competencias organizacionales, son como competencias comportamentales, cómo se desenvuelven las personas en determinadas situaciones dentro del cargo, dentro de sus funciones laborales, dentro de sus puestos de trabajo, cómo sortea cada una de esas situaciones que se le presentan en el trabajo. Hay unas competencias funcionales que se evidencian en comportamientos que se relacionan directamente con un área específica de trabajo. Esas son las competencias funcionales.
Esas competencias funcionales son habilidades necesarias para realizar cualquier labor dentro de ese ámbito y apuntan al cumplimiento de los objetivos propios del área. Entonces ya tienen que ver exactamente con la labor, la función que usted va a desempeñar. Si es como administrador como auxiliar administrativo, entonces ya son las competencias funcionales específicas de, por ejemplo, manejo de servicio al cliente, habilidades en cuanto al manejo del computador, Word, Excel, habilidades ofimáticas. Entonces ya son competencias funcionales. Hay unas competencias específicas, son conductas, conocimientos, habilidades necesarias solamente para algunas posiciones específicas dentro de la organización. O sea, por eso se llaman competencias específicas. Estas competencias específicas son vitales para contribuir con el desempeño exitoso del cargo y relacionadas con la visión y la estrategia del negocio, así como con los objetivos y metas del área. Tienen mucho que ver con las competencias organizacionales. Bueno, aquí tenemos entonces un gráfico. Este gráfico nos muestra las competencias como predictor del éxito. Entonces aquí podemos ver que tenemos conocimientos y habilidades por un lado y autoimagen, valores, rasgos de personalidad, motivación por otro lado. Estos conocimientos y habilidades no predicen el éxito. La autoimagen, los valores, los rasgos de personalidad, los motivos que tiene cada persona sí predicen el éxito. Entonces, los conocimientos y habilidades son fáciles de desarrollar, son fáciles de formar. ¿Cómo? A través de una formación académica, formal e informal. Entonces yo me preparo, yo estudio, puede ser alguna carrera, ingeniería, administración de empresas. Entonces ahí estoy formando mis conocimientos, mis habilidades. Son fáciles de formar, nos dice aquí esta diapositiva. Pero si hablamos de la autoimagen, los valores, los rasgos de personalidad, los motivos, eso es más difícil de desarrollar, más difícil de seleccionar, porque no es tan fácil poder desarrollar una autoimagen positiva, valores, rasgos de personalidad, motivos, de acuerdo pues al trabajo o a los cargos que uno vaya a desempeñar. Por eso siempre cuando hacen las pruebas de selección y nos toca presentar entrevistas, pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, siempre nos evalúan la parte de conocimientos y también nos van a evaluar nuestra personalidad, nuestros comportamientos. Y acá podemos pasar. Pero entonces ya en esta de pruebas de personalidad podemos estar emitiendo algunos rasgos de personalidad que no van a favorecernos para poder encontrar un puesto de trabajo. Entonces van a decir, no, pues la persona sabe mucho en cuanto a administración, en cuanto a servicio al cliente, en cuanto a atención, pero es una persona de pronto agresiva o es una persona impulsiva o es una persona sumisa o es muy dominante, entonces no sirve para el puesto. Entonces, por eso siempre nos hablan de las pruebas psicométricas, que eso más adelante lo iremos a ver, la parte de entrevista, hoja de vida y la selección a través de las pruebas psicométricas. Entonces, pasamos aquí, pero no pasamos aquí. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿En qué parte falló? Por eso dice, soy así, deseo hacerlo así, suelo hacerlo o me gusta hacerlo. Esta parte de la autoimagen es como la vocación que tiene la persona para desarrollar una función o ciertas funciones o desempeñarse en esta o en otra acción.
Entonces, por eso también se dice que cuando uno esté elaborando, le guste lo que esté haciendo, le guste lo que está desarrollando, porque pues va a generar más felicidad, va a estar más motivado, va a hacer las cosas mejor. Y hay personas que están en un puesto de trabajo, pero no sienten como la motivación, la alegría de estar en ese puesto, sino pues porque necesito trabajar y necesito sustentar y necesito ayudar a mi familia, pero realmente no es algo que me llame la atención. Entonces, con esto debe estar muy relacionado. Por eso, este gráficos describe las competencias como predictor del éxito. Listo, vamos aquí entonces al perfil de cargo o del rol por competencias. Este es un formato que se ha realizado con el fin de que toda organización y toda empresa, nosotros como orientadores o como auxiliares o asesores de la empresa, debemos tener unos formatos del perfil del cargo por competencias. Este es por competencias, entonces, ¿qué significa? Que le vamos a colocar, debe tener un logotipo, ¿sí? De la empresa, el nombre del cargo, que es perfil del cargo por competencias. Esto que debe ser muy primordial en la parte de documentación y es lo que nos habla de calidad en la documentación. Entonces, que debe tener una versión, que cuando fue creado, que si se han hecho actualizaciones o no. Eso debe estar muy bien estipulado en la documentación. Información general del cargo que que se quiere conseguir, el nombre del cargo, la misión del cargo, dependencia en la cual se ubica el cargo, administrativa, comercial, si ese eh, cargo superior inmediato, o sea, si tiene una persona a quien rendirle cuentas o no, dice personal a cargo, cuántas personas tiene a cargo y qué oficios hacen esas personas, qué experiencia necesita para este cargo, cuáles son las condiciones físicas, ambientales, cuáles son los rasgos del cargo. También nos pide los conocimientos que debemos tener para este cargo, educación, capacitación, entrenamiento, todo eso debe estar bien definido. Y habilidades o competencias. Por eso este formato se llama cargo, perfil del cargo por competencias. Estamos haciendo un perfil. Entonces, al hacer ese perfil del cargo por competencias, debemos tener aquí el listado de las competencias: liderazgo, trabajo en equipo, negociación, comunicación. Debemos tenerlas todas. Y acá hay unos niveles de bajo, medio o alto. Entonces, si por ejemplo es un cargo directivo, el, la competencia de liderazgo debe estar en un nivel alto, porque necesitamos que ese directivo pues se desenvuelva muy bien en la parte de liderazgo. Pero si es un asesor o es un operario, tal vez no requiera o no necesite tener no necesitamos que esa persona desarrolle muy bien el liderazgo, puede estar en bajo, puede estar en uno. Entonces, este perfil del cargo, pues este formato es muy funcional. Aquí también está el estándar deseado de acuerdo a esta competencia, el resultado real y acá no alcanzo a leer muy bien, pero como esta es una imagen, yo la pegué acá a la diapositiva. La idea es que todos estos formatos se los paso a ustedes en formato PDF para que ustedes lo tengan y bueno, cuando necesiten hacer algún ajuste, se puede hacer el ajuste. Este no es un formato que deba ser camisa de fuerza, sino que ustedes lo van adecuando de acuerdo a las necesidades de la empresa. Puede hacer que usted diga, no, no necesito que diga conocimientos, sino que esto es un modelo, es un formato modelo y ya cada quien pues mira qué le quita o qué le puede agregar, qué le hace falta, qué le modifica.
Entonces, más adelante tenemos el formato ya en otro formatico que ya podemos ver mejor la letra. Listo. Entonces, ahora sí, después de haber hecho la descripción, el análisis, el perfil de los cargos, seguimos con la requisición de personal. Hablar de requisición de personal, ¿qué es? Pues la requisición de personal es un proceso de preselección, ¿sí? Entonces, para iniciar un proceso de preselección, lo primero que debe haber es una vacante dentro de la organización y a eso es a donde vamos, a la requisición de personal, porque se requiere el personal. Hay una vacante, se requiere el personal y por lo tanto debe haber un formato de requisición de personal. Una vez entonces se cuenta con un puesto vacante, es necesario conocer las características particulares de este puesto. Y la mejor manera es a través de la requisición de personal que debe ser diligenciada y enviada a gestión humana por el jefe inmediato del área que requiere la vacante. Por ejemplo, si es el área comercial, ¿quién va a enviar esa requisición a gestión humana? La tiene que enviar directamente el dirección comercial o coordinación comercial. El jefe más de alto, el que esté más como director en esa área es el que se encarga de detectar que ahí hay una vacante, que se necesita una persona para esto, para lo otro. Entonces él mismo genera esa requisición de personal y la envía a gestión humana. Componentes para la creación o para la revisión del cargo. El proceso de preselección se inicia cuando se presenta una vacante, que se puede definir como puesto de trabajo que no tiene titular. Por eso es vacante, porque es un puesto de trabajo que no tiene titular, que no hay quien esté ahí al frente. Es la disponibilidad de un conjunto de funciones, actividades a desempeñar y se puede dar por creación de nuevo cargo o porque la persona que lo venía desempeñando dejó de hacerlo o por un reemplazo ante incapacidad médica, licencia de maternidad. Esa es la, la creación o la revisión de cierto cargo que genera una vacante. Que hay una vacante, entonces si se necesita pues eh, suplir esa vacante. Entonces, ¿cuáles son los pasos? En primer lugar, debe haber una identificación del cargo. Esta debe contener aspectos fundamentales referentes a qué? Dependencia del solicitante, dónde se encuentra la dependencia del solicitante. Entonces, si es un asesor comercial, el que lo solicita debe ser el director comercial. ¿En qué dependencia está? En el área comercial. La fecha en que se hace la solicitud, el cargo que requiere, el salario que se le va a pagar a esa persona que cubra esa vacante, la ubicación del cargo dentro del organigrama. Motivo de la vacante. Entonces, ¿cuál es el motivo que se generó esa vacante? Es la creación de un nuevo cargo que no se había en la empresa, que no se tenía. Entonces, por ejemplo, en el área comercial no hay se necesita una persona del área de imagen, de marketing, de publicidad. Ah, bueno, entonces es un nuevo cargo, no lo había, entonces se debe crear como un auxiliar de como una persona, por ejemplo, ingeniero de marketing. Si es un cargo disponible por renuncia, entonces si el cargo ya existe, pero la persona que lo estaba ejecutando, que lo estaba desarrollando, renunció, lo dejó para que otra persona pueda pues continuar y desarrollar las funciones. O si es un reemplazo o temporalidad, entonces siempre debe haber esa requisición de personal porque eh, reemplazo por hay incapacidad médica, entonces la persona se enfermó, se accidentó, le pasó algo, no puede venir a la empresa, no puede ir a la empresa a desarrollar sus funciones normalmente, hay que darle, eso genera una incapacidad y la empresa no puede continuar sus labores sin que antes pues
nombre ese reemplazo para que pueda seguir funcionando normalmente. O si es, por ejemplo, por licencia de maternidad, lo mismo. La ley es muy clara en esto y entonces, pues, si ya hay una mujer que está en gestación, o en embarazo y necesita el tiempo ya, entonces la ley nos obliga o los obliga a las empresas a cumplir con esa reglamentación y por lo tanto pues se necesita crear esa requisición de personal para que poder mirar qué persona puede suplir, puede hacer ese reemplazo mientras la persona sale de esa incapacidad o de esa licencia. Un requerimiento del cargo. Entonces, esta parte hace referencia a las condiciones especiales del cargo en cuanto al horario, en cuanto al esfuerzo físico y otras que deben quedar especificadas en la descripción de los requerimientos. Entonces, en esa parte de requerimientos del cargo debe hacerse como, eh, debe quedar todos los aspectos a nivel general que se requiere en ese cargo, de qué horario va a trabajar, qué tipo de esfuerzo físico va a requerir o se va a necesitar de esa persona, qué otras cosas o qué otros aspectos son importantes para el desarrollo de este cargo, para ejecutar, para estar en este cargo. Funciones a realizar. Dice, escriba en este punto las funciones del cargo que se consideran primordiales para su desempeño. Entonces, la solicitud, el requerimiento de personal debe contener una parte que diga funciones del cargo y especificar cuáles son las funciones que esa persona va a desarrollar. Es vital que estas funciones coincidan con las estipuladas en el manual de funciones para el ejercicio del cargo. Claro, porque no puede en la requisición de personal, no puede haber unas funciones, pero en el manual de funciones estar estipuladas otras. Entonces, todo eso tiene directamente, está en relación y debe estar muy bien especificado, tanto en el manual de funciones como en la requisición de personal, en el perfil del cargo, en la descripción del cargo. Debe estar muy bien relacionado en todos esos documentos. Luego viene una parte que dice perfil del cargo. Dentro del perfil del cargo, entonces debe quedar plasmadas las competencias necesarias para el cargo. Entonces ya hablamos de competencias, entonces que si necesitamos que sean organizacionales o funcionales o específicas, o que también esa persona tenga competencias o habilidades o capacidades. Eso es muy importante tenerlo muy bien descrito en la requisición de personal. ¿Qué competencias va a desarrollar o se van a necesitar de esa persona que va a cubrir ese cargo, esa vacante o esa temporalidad? Además, el perfil debe brindar una clara descripción en aspectos tales como formación académica necesaria para el ejercicio del cargo, ¿sí? Debe haber una formación académica necesaria para el ejercicio de ese cargo, que si es asistente, entonces debe tener mínimo un bachillerato, de pronto un técnico, un tecnólogo en administrativo o en servicio al cliente o en talento humano, de acuerdo al cargo que vaya a desempeñar. Debe también estar especificada la experiencia laboral previa que debe tener el candidato para ese cargo. O si no requiere experiencia, también debe decirse no requiere experiencia, sin experiencia. O 6 meses de experiencia relacionada, ¿no? Porque hay una que es experiencia laboral y otra que es laboral relacionada. Entonces puede tener experiencia laboral en muchos otros cargos, pero hay empresas y hay cargos que necesitan que la experiencia sea relacionada, es decir, que haya trabajado anteriormente, por ejemplo, en recepción. Si se necesita alguien para el área de recepción, necesitamos que también haya sido recepcionista 6 meses, un año, de acuerdo al cargo que se necesita. Esto también depende de la organización y también en la medida en que se exija más,
así va a ser el pago. Entonces suele decirse que entre más sepa la persona, entre más conocimientos tenga, entre más formación tenga, entre más experiencia tenga, más se le demanda. Y por lo tanto, pues de esa manera también va a ser su salario. Ahí, por ejemplo, el cargo de auxiliar administrativo, ahorita se habla que en los cargos hay de grados, grado uno, grado 2, así como en docencia se habla eh, del... Ay, bueno, olvidé en esos momentos cuál es el término específico, pero entonces, por ejemplo, en los cargos está de acuerdo al grado y de acuerdo al grado que se pida o que se solicita va su salario. Entonces, hay personas que trabajan como auxiliar administrativo, pero cada una devenga un salario diferente. Hay unas que ganan 2.500, hay otras que ganan 1.800.000 y su cargo es auxiliar administrativo. Pero ¿qué pasa? Vamos al grado, entonces el uno es grado 23 y el otro es grado 13. ¿Quién gana 1.800.000? Pues el que está en un grado más bajito, que es grado 13. Y así sucesivamente, pues el que tiene un grado más alto va a devengar un sueldo más mayor, pero es el mismo cargo, auxiliar administrativo. Y también las funciones van a tener mayor responsabilidades. Entonces, por eso digo que en la parte de docencia también se da el escalafón. Esa era la palabra que necesitaba, el escalafón. ¿En qué escalafón docente está usted? 10, 14, 15. A medida que usted tenga un escalafón más alto, pues su salario va a aumentar. Características principales del cargo y habilidades necesarias para el desempeño. Eso también debe estar correctamente relacionado en la requisición de personal. Aquí vemos entonces un formato de requisición de personal que, como les digo, tal vez ustedes no vayan a poder divisar plenamente lo que nos dice porque es una imagen, pero adicional en los anexos de esta clase les voy a mandar pues los formatos que se hicieron para esta clase. Este es un formato modelo para la requisición de personal. Aquí está pues como tal el nombre siempre de la empresa debe ir. Dijimos que íbamos a trabajar con la distribuidora Luis Alberto Preciado Lapsas. El nombre del formato, requisición de personal por competencias. Dice menciona el nombre del puesto. Acá se debe colocar el nombre del puesto que se requiere, el área a la que corresponde, la cantidad de cargos que están disponibles, si es uno, pues uno, si son dos, dos. Todo eso debe quedar muy bien especificado. Dice, menciona el tipo de contrato. Hasta eso debe quedar en una requisición de personal, si es por obra o labor, si es a término indefinido, si es por prestación de servicios, a término fijo, u otro tipo de contrato que se vaya a elaborar. Si el cargo requiere manejo de personal, sí o no, se debe marcar el nombre del jefe inmediato, funciones y responsabilidades de ese cargo, requisito académico deseable, conocimientos deseables, experiencia deseable. Siempre hablamos de conocimientos deseables, o sea, lo que se espera de la persona, la experiencia que se espera de la persona, los conocimientos que se esperan de la persona, habilidades y habilidades personales deseables de la persona, adicional a todo lo que, adicional a la experiencia, a la formación académica, a los conocimientos, si también queremos que tenga ciertas habilidades, también, eso también es valedero que vaya dentro del formato de requisición de personal. Aquí dice las causas de la solicitud, entonces si fue por un nuevo cargo, o si fue por un puesto vacante, o si es un reemplazo por incapacidad o maternidad. Ya aquí viene la parte de firma del jefe del área que solicita ese cargo, firma del jefe de recursos humanos, acá abajo la firma del candidato contratado y el sueldo o el salario que se le va a pagar.
la fecha de contratación, la fecha de evaluación y el tiempo en que dura esa vacante. Entonces, es muy importante que estén como especificadas así a grosso modo un formato de requisición de personal. Como les digo, no es camisa de fuerza que cuando nos toque hacerlo o nos pidan o tengamos la oportunidad y la posibilidad de generar un formato de requisición de personal para la empresa en la cual estamos trabajando, tenga que llevarse este mismo modelo. Eso depende mucho de las condiciones, de las necesidades de la empresa. Hay empresas que tienen y que traen sus propios formatos, entonces sobre esos formatos debemos trabajar. Hay otras que no lo requieren, entonces ya cada, cada uno veremos qué formato es el mejor, cuál es el formato mejor. Incluso hay empresas que no tienen nada, que no tienen documentado, entonces usted tiene que llegar a qué, a elaborar, a crear esos formatos. Por eso estos modelos que les estoy pasando, pues son una opción valedera, son unas opciones para ir conociendo como qué podemos, cómo podemos hacer ese formato de requisición cuando no los tienen las empresas, cuando no los hay. Entonces, para finalizar, vamos a hacer un recorderis de los aspectos claves que hemos visto en estas últimas clases con respecto a la preselección. Primero, fundamental conocer la estructura organizacional de la compañía antes de iniciar el proceso de análisis y descripción de cargos. La descripción y el análisis de cargos son una fuente de información básica para toda la planeación de recursos humanos. La descripción del cargo se refiere a las tareas, deberes y responsabilidades del cargo, en tanto que el análisis del cargo se ocupa de los requisitos que el aspirante necesita cumplir. Eso ya lo habíamos visto, sino que es como, lo hacemos como un recorderis. El diseño del perfil permite identificar y difundir en qué consiste el trabajo de cada persona y qué se espera de ella dentro de la empresa. Las empresas no permanecen estáticas, cambian constantemente. Es necesario entonces fortalecer procesos de actualización y de mejora que conlleven a que el ocupante del cargo realice su trabajo con eficacia, con eficiencia, con seguridad, con satisfacción, con motivación, con ganas. Entonces eso es muy importante. Aquí pues obviamente trae la bibliografía como siempre. Y bueno, hemos terminado la parte de la presentación, de lo que corresponde al tema de hoy. Les voy a compartir entonces los formatos. Vamos a mirar los más grandes, porque como lo estábamos viendo era en formato en imagen, no nos dejaba ver muy bien cómo eran. Entonces, mire, estos son los formatos que modelo, que se los pasaré también para que ustedes los tengan en sus archivos personales como modelo en el momento que necesiten. Entonces, como siempre, debe estar el nombre de la empresa, distribuidora Luis Alberto Preciado Laxas, formato y el nombre del formato. Este formato se llama formato de perfil del cargo, fecha, sede, identificación, denominación del cargo, qué código tiene el cargo, si manejan código, en qué nivel está ese cargo, la asignación salarial, en qué dependencia corresponde o a qué dependencia corresponde ese cargo, objeto general del cargo, requisitos mínimos, qué formación académica requiere o qué experiencia laboral requiere. Si no requiere experiencia laboral, hay que poner no requiere experiencia laboral, pero debe estar especificado. Descripción de las funciones. Entonces aquí vamos a describir qué necesitamos que la persona ejecute en este cargo que necesitamos, con qué periodicidad y funciones de qué tipo. Tipo de función. Entonces acá tenemos si es de ejecución, si es de análisis, si es de dirección, si es de control, dependiendo del cargo, porque no es lo mismo un cargo directivo a un cargo operativo, un cargo asistencial, un cargo administrativo, etcétera. Y la periodicidad.
Se debe marcar entonces si es ocasional, diaria, mensual o trimestral. ¿Con qué periodicidad se va a ejecutar esa acción? Entonces, por ejemplo, atención al cliente, periodicidad diaria. Todos los días necesitamos que esa persona esté atendiendo el cliente. Entonces, eso depende mucho del cargo que se necesite. Aquí vamos bueno, ya aquí terminamos con el punto 4, vamos al punto 5. El punto 5 es acá. Viene entonces las competencias. Esta es la continuación de esa hoja que tenemos porque todo lo que es el formato de requisición de personal es larguito, entonces debe estar muy completo. Entonces ahora debe contener unas competencias. Este es otro formato, ¿sí? Entonces yo les estoy pasando varios formatos, varios modelos, ustedes se guían o toman del uno o toman del otro para hacer su propio formato. Entonces, por ejemplo, acá están todas las competencias, adaptación, ambición profesional, análisis, aprendizajes. En total, y si ustedes se pueden fijar, hay unas competencias generales, hay unas competencias técnicas, y en total, bueno, 26 de las generales y 26 y 8 de las competencias técnicas. Entonces, todo eso debe estar especificado. ¿Qué competencias necesita, por ejemplo, un directivo? ¿O qué competencias necesita un asesor comercial, un asistente, un guarda de seguridad, una persona que esté en la parte operaria? Se debe marcar si el nivel de competencia que se requiere es alto o es medio o es bajo. ¿Sí? Ya ahí nos explica muy bien y nos describe muy bien sobre el cargo que requerimos o que se necesita. Aquí también vienen unas responsabilidades, bienes y valores, cuáles necesitamos que tenga la persona, cuál información necesitamos que tenga la persona, relaciones interpersonales, con quién debe relacionarse en ese cargo, dirección y coordinación, de qué nivel jerárquico y qué nivel, si es alto, medio o bajo. Entonces quedamos 6 responsabilidades y 7 requerimientos físicos. Seguimos con la parte de requerimientos físicos y mentales. Viene acá entonces el porcentaje de la jornada laboral de 0 a 25%, de 26 a 50, de 51 a 75% o del 76 al 100%. Entonces, ¿qué porcentaje? Esta parte, por ejemplo, para la carga física de trabajo que va a tener ese cargo o ese puesto de trabajo que necesitamos. Entonces, si la posición sedante, posición bípeda, posturas mantenidas, alternar posiciones, motricidad gruesa, fina, esto lo podemos cambiar. Si vemos que de pronto son otras el listado, entonces lo podemos ir cambiando. Como les digo, este es solo un modelo. Destreza manual, levantamiento y manejo de cargas, velocidad, eso depende mucho del cargo que se va a necesitar. Y entonces, en qué porcentaje de carga física se necesita que la persona vaya a desarrollar y vaya a hacer uso pues de todas sus capacidades físicas y mentales? Por eso ahí nos está hablando de los requerimientos físicos y mentales. El punto 7 dice los requerimientos físicos y mentales que se necesitan para el desarrollo de este cargo, de esta vacante. Carga mental. Entonces, que si requiere recibir mucha información oral o escrita, cuánto recibe de información, producir información, análisis de información, emitir respuestas rápidas, atención, concentración, monotonía, todo eso debe estar bien descriptivo en qué nivel requiere que la persona desarrolle y ejecute estas tareas y esté como atento siempre que estar receptivo, que estar concentrado, que la atención. La parte de sensopercepción, entonces percepción visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil, percepción de discriminación de detalles, integración sensorial requerida y hay una serie
de habilidades o de aspectos de la parte de la sensopercepción para poder evaluar ese cargo y determinar que la persona que llegue realmente sea la adecuada. Bien, entonces, como siempre, elaborado por, aprobado por, revisado por, eso debe estar muy bien por motivos de calidad, todos los documentos deben tener esa, digamos, como a nivel general, debe haber que fue revisado, fue actualizado, quién lo revisó y en qué año. 8 viene exámenes ocupacionales de ingreso. Entonces, ¿qué tipo de exámenes requiere ese cargo? Médico, visometría, audiometría, espirometría, cuadromático, glicemia, frotis de sangre periférico o rayos X de columna. Si se requiere o no se requiere. No todos. Ustedes han visto que cuando hacemos vamos para un contrato laboral, nos hacen exámenes, pero no nos hacen todo este tipo de exámenes, entonces solamente es uno o dos o algunos, dependiendo del cargo que vayamos a desarrollar. Si la persona necesita que sea un operador logístico, entonces necesitamos que se le haga un examen médico, porque necesitamos que esté físicamente bien para ejecutar las acciones de levantar peso, de correr peso, de estar de pronto mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, dependiendo. Si hay personas que necesitamos que su visión sea muy bien, entonces se le va a hacer un examen de visión porque necesitamos que la visión esté perfecta, o si la parte de audiometría, por ejemplo, la, cargos como los militares, a ellos les hacen todo tipo de, todas las pruebas, un examen médico, visometría, audiometría, espirometría, todos estos exámenes. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos a muchas situaciones dentro de sus funciones y por ello se requiere que el examen sea un examen completo. Pero no todos los cargos requieren estos tipos de exámenes. Aquí hay una aclaración y dice que luego de elaborar el perfil del cargo, este cuadro debe ser diligenciado por el área de salud y seguridad en el trabajo. Este cuadro debe ser diligenciado por el área de salud y seguridad en el trabajo, pero ustedes pueden ahí cambiar, no necesariamente, o si no, si la empresa no tiene esa área, entonces puede ser que sea diligenciado por el área de gestión humana, pero lo preferible debe ser porque seguridad y salud en el trabajo, porque hay personas en esa área, hay personas capacitadas y competentes para hacer esta parte y para definir y determinar realmente si es una persona que va a estar todo el tiempo sentada o todo el tiempo de pie o que va a necesitar tener una parte física muy buena porque va a estar recorriendo, levantando peso. Entonces son las personas indicadas para saber qué tipo de exámenes pueden realizar, se le pueden realizar a estos cargos, a las personas que se presenten en estos cargos. Entonces ya vimos esos dos formatos, esos tres formatos. Aquí viene el formato de requisición de personal que les decía que estaba pequeñita la letra. Aquí ya lo podemos ver más grande. Aquí entonces recordemos que hay que marcar si es solicitud de nuevo cargo o si es un puesto vacante o si es un reemplazo por incapacidad o maternidad, depende. Ese es un modelo de requisición de personal. Y acá tenemos el otro modelo de perfiles de cargo por competencias. Pues ya dijimos que debe contener una información general, nombre del cargo, todo lo que nos especifique ese cargo que necesitamos que tenga. Incluso si la persona a quién debe rendir cuentas, a quién debe rendir un informe entonces, o los informes, entonces debe estar especificado. Si no, quién le debe rendir cuentas, de quién debe revisar su trabajo o a quién debe revisar sus informes, todo eso también debe estar
especificado en el perfil del cargo y, por supuesto, en la requisición de personal. Aquí, como les decía, el, el listado de las competencias, bajo, medio o alto, el estándar deseado que se requiere de esa competencia, el resultado final y la brecha de mejora. Si de pronto vemos que es un candidato muy capacitado para poder hacer, para poder, pues, poder seleccionar al cargo, pero necesitamos una brecha de mejora de cuánto. Entonces, la persona habría que mirar qué está fallando, o lo podemos contratar, pero hay que hacerle ciertas observaciones, ¿cierto? Aquí viene pues esa es la referencia de la cual se tomó como ese formato y bueno, acá quedó entonces, estos son los diferentes entonces formatos que se requieren en esta parte de roles y perfiles del cargo. Adicional a esto, vamos a, sí, es pues muy fundamental que ustedes, ya terminando de visualizar todos los documentos, todos los formatos correspondientes a este tema, que son los perfiles del cargo y la requisición. Entonces viene un video muy importante, muy valioso y adecuado pues al tema que habla sobre los negocios. Es un programa que se da en Medellín, se habla Telemedellín, creo que es emitido a través de internet, en el cual pues contratan a alguien de la parte de los negocios para que hable sobre algún aspecto de la selección, de la parte organizacional, de la parte del clima laboral. Entonces, este video contratan a o más bien, invitan a una psicóloga a hablar sobre el tema de qué tips se pueden dar a la hora de seleccionar un candidato, a la hora de seleccionar el mejor perfil, a la hora de seleccionar el mejor talento humano. Entonces, ella habla de unos tips a las organizaciones a la hora de precisamente hacer este proceso de preselección y selección. Y ella habla de que hay unos tips, por ejemplo, el primer tip, que todos los puestos, todos los cargos son importantes, todos, no hay uno más importante que otros, ¿sí? El cargo de directivos no es más importante que el cargo operativo, porque todos son importantes, todos requieren tener a personal pues capacitado para desarrollar esos cargos. Entonces, todo no lo puede hacer el gerente tiene que delegar funciones y hacer específicamente lo que le corresponde a él, pero por eso es que una empresa es como una familia, ¿no? Entonces, de acuerdo todos los cargos que necesite, todo el personal que tenga en su empresa, valorar ese talento humano que le está ayudando, que está trabajando por una meta en común. Otro de los tips es que todas las personas tenemos talentos, entonces no podemos ser buenos en todo porque es como la inteligencia artificial, los diversos tipos de inteligencia, entonces los niños todos no van a ser buenos en matemáticas, hay unos que son en matemáticas, otros en música, otros tienen habilidades motrices o motoras de motricidad fina, y así sucesivamente. Entonces, lo mismo pasa en las organizaciones. Todos, todas las personas tenemos talento y tenemos habilidades y competencias importantes para desarrollar, pues, pues, el cargo que se requiere. Por eso es que en la parte organizacional se habla de la orientación vocacional y profesional. Entonces, que no es más que buscar qué vocación tiene usted según sus habilidades y qué se puede desenvolver, en qué se puede desarrollar mejor, ¿sí? No todos vamos a ser buenos liderando, por ejemplo.
No todos vamos a ser excelentes en ejecutando alguna labor de oficina, por ejemplo. Hay personas que nos gusta más un trabajo de afuera, nos gusta más un trabajo social. Hay personas que les gusta más estar solas trabajando, hay otras que trabajan más en grupo. Entonces, cada quien tiene diferentes competencias, cada quien tiene diferentes talentos y eso es lo que nos hace únicos ante los demás. Y por eso es importante entonces cuando los jóvenes están en último año, 10º y 11, poder realizar esas pruebas y esa orientación del psicólogo educativo, hacer esa debida orientación y asesoría en orientación vocacional y profesional, donde se van a hacer como se tiene una batería de pruebas para poder preguntar e indagar en cada joven, usted va a ser bueno para esto, usted va a ser bueno para lo otro, de tal manera que se abra, ¿sí? Más luces, más claridad a ese joven y a los padres de ese joven a decirle, mire, ese muchacho es muy bueno en matemáticas o es muy bueno en la parte de química o en la parte de física, él puede estudiar carreras relacionadas con esas materias y muy seguramente pues le va a ir muy bien. Entonces eso es lo que pasa cuando hay fracaso universitario, fracaso escolar en la parte universitaria, que inician una carrera, no la terminan. ¿Por qué? Porque no era lo que yo quería, como que yo veía que sí, o era lo que mi papá esperaba que yo estudiara, o es que toda la familia, todos son médicos, entonces yo también tenía que ser médica. Entonces, no, o sea, de acuerdo a mis capacidades, a mis habilidades, a lo que a mí me gusta, sí, es lo que yo debo también buscar una carrera que sea como similar, que contenga esas mismas habilidades. De esa manera me va a ir bien en la carrera y en la parte de buscar un empleo, en la parte me voy a desarrollar profesional y laboralmente. Entonces, por eso es importante o la orientación vocacional para poder clarificar con ese muchacho, con ese joven, con esa niña, con esa estudiante, qué carreras le pueden servir mejor. ¿Sí? Entonces hay personas que somos más sociales, hay otras que somos más de trabajos más individuales o de trabajo cooperativo, hay personas que no les gusta tanta gente o desarrollarse o mantener mucha relación social con tantas personas, son más solitarias. Entonces, eso es lo que hace el tema de la orientación vocacional y profesional. Otro de los tips que nos hablan en ese video es que por más pequeña que sea una empresa, por ejemplo, si hablamos de una panadería, si hablamos de una tienda, si tenemos personal trabajando en esas empresas, es importante que se lleven y se hagan y se ejecuten esos procesos que se hacen en las grandes empresas donde se tiene que el formato, que el manual de requisición de personal, todo eso también es importante que como empresa pequeña que tiene, si ya maneja algunos empleados o si ya maneja personas que le ayudan en esa empresa, pues también merece su empresa que se desarrolle y que tenga eh, ese tipo de formatos. Entonces, no porque es una empresa pequeña, no, yo contrato al personal así y ya, necesito es que sepa vender y ya. Pero es necesario que nosotros orientemos a los empresarios o a las personas que manejan esas organizaciones, si nos llegan a contratar, que los orientemos, o incluso si nosotros tenemos una empresa, que nosotros seamos conscientes y generemos esos documentos, generemos esos formatos, así manejemos solamente 10 personas. Hay empresas donde son mini empresas, son microempresas, manejan grupo de solamente 10 personas, pero aunque manejen solamente 10 personas, se requiere que también se lleve un proceso de documentación, procesos y procedimientos, que es muy importante, porque eso va a ayudar a clarificar mucho más la escogencia del mejor talento humano. También es importante
dar importancia al recurso humano de la organización. Si bien en la próxima clase que vamos a ver, vamos a enfatizar más sobre lo que es reclutamiento interno y reclutamiento externo. Pero muy importante que usted como dueño de una organización o de una institución o así sea una microempresa que tenga, por muy pequeña que la tenga, si usted requiere un personal, si necesita un nuevo cargo, es muy importante que usted mire primero adentro lo que usted tiene en su empresa, el personal que usted tiene en su empresa. Si de pronto de los que están en su empresa y que ya lo conocen y que ya conocen la estructura organizacional de la empresa, que ya conocen pues todo lo que se maneja en la empresa y usted le ve competencias y le ve capacidades para desarrollar ese nuevo cargo, pues haga uso de ese talento humano, de esa manera pues lo está premiando, ¿cierto? Porque le está ayudando a hacer carrera a esa persona. Yo vea, inicié como vendedor y ahora soy coordinador de vendedores o ahora soy supervisor, ¿sí? Entonces es importante que pues se haga ese reclutamiento primero de mirar las personas que están trabajando actualmente en su organización. Si no encuentra una persona adecuada, la persona correcta, si no le encuentra competencias al actual personal que usted tiene dentro de su empresa, entonces ahí sí piense en hacer un reclutamiento externo. Pero pues para la próxima clase vamos a ver lo que son ventajas y desventajas del reclutamiento interno, porque tanto el uno como el otro tiene ventajas y desventajas y eso es muy importante conocerlo. Y finalmente, otro de los tips es invertir en organizaciones que ofrecen servicios de outsourcing. Hay empresas que están dedicadas solamente a la parte de outsourcing de las empresas. Entonces, son empresas que le hacen todo a usted, le contratan personal, le hacen las pruebas, le hacen la verificación de antecedentes familiares, de la hoja de vida, son personas que le hacen incluso también le pueden hacer todos los formatos si no los tienen hechos, le, son orientadoras para las empresas, ayudan y prestan ese servicio a otras organizaciones que no lo tienen, porque no todas las organizaciones pueden saber del tema. Sí, no todas las organizaciones pueden saber de la contratación, de la requisición, de qué va primero, qué va después, qué es un perfil, qué es la descripción. Entonces, eso lo hacen empresas de outsourcing de recursos humanos y pues si usted tiene su empresa o si usted tiene una empresa eh, familiar, la cual quiere pues seguir desarrollando y llevando de generación en generación y tiene los recursos, porque pues estas empresas también requiere de invertir, ¿no? Entonces, si tiene los recursos y puede hacerlo, contrate y haga la respectiva gestión para que se puede hacer la cotización, se pasa la cotización para que diversas empresas le pasen su valor de lo que vale el servicio, lo que usted necesita, y usted pues analiza cada una de esas cotizaciones, porque lo importante también es que usted o que esa organización pues tenga todo bajo con ley, ¿no? Que sea de calidad, que tenga los más altos estándares de calidad en cuanto a servicio, en cuanto a productos, si hacen algo, si sacan algo al mercado. Entonces, todo eso lo hacen estas empresas y claro, tienen un costo, pero bueno, también hay que mirar costo-beneficio que nos pueden ofrecer y si podemos, eso es muy importante. Entonces, pues eso es, este video dura 10 minutos, entonces respalda mucho lo que hemos estado hablando en en todas estas clases. La importante es que pues lo vean, lo miren y bueno, ya seguiremos y continuaremos nuevamente con las siguientes clases
Para la siguiente clase, pues ya veremos la parte de políticas de selección. Es importante conocer en la parte de preselección y selección de personal, hay que tener en cuenta unas políticas. Son 15 políticas muy importantes que debemos de conocer y que tenemos que llevar al pie de la letra. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, eso lo vamos a ver también la parte de reclutamiento interno y externo. Y en la próxima clase pues haremos también otras cositas importantes, entonces para que se conecten. Les agradezco entonces muchísimo la conexión en el día de hoy.